Título: Todo en la vida tiene un propósito. Esta historia lo demuestra. Había una vez, en una pequeña aldea rodeada de verdes campos y colinas que brillaban doradas bajo el sol, un niño llamado Leno. Desde muy pequeño, Leno era conocido por una sola cosa: su pereza. Mientras los otros niños de su edad ayudaban a sus familias, ya fuera cosechando frutas o alimentando a los animales, Leno prefería recostarse bajo la sombra de los árboles, observando las nubes pasar lentamente por el cielo. Siempre tenía una excusa: decía que el sol era demasiado fuerte, que el trabajo era muy aburrido o, simplemente, que no tenía ganas. Su padre, un humilde y trabajador campesino, se levantaba cada día antes del amanecer para cuidar de sus tierras. Con sus manos encallecidas, araba la tierra, sembraba las semillas con esmero y soportaba el calor sin una sola queja. Una y otra vez, intentaba convencer a Leno de que el trabajo dignifica, de que el esfuerzo construye el futuro. Pero el niño solo sonreía y respondía con ligereza: ¿para qué trabajar tanto, si todo vuelve a crecer por sí solo? La gente de la aldea lo señalaba. Algunos se burlaban, otros simplemente suspiraban con lástima. Un talento desperdiciado, murmuraban algunos ancianos. Porque sí, Leno tenía algo especial, una mente astuta, capaz de encontrar soluciones inesperadas para los problemas. Pero él no lo veía así. Creía que la vida debía ser fácil, sin esfuerzo, como un largo sueño del que jamás quisiera despertar. Y así pasaban los días, con su padre trabajando solo y Leno durmiendo sin culpa. Hasta que un día, algo sucedió. Algo que sacudiría la tranquila y perezosa vida de Leno para siempre. Aunque Leno era reacio al trabajo físico, no era completamente inútil. En su aparente pereza, se escondía una chispa de ingenio que muy pocos notaban. Por ejemplo, cuando su padre le pedía que espantara a los pájaros que se comían las semillas recién sembradas, Leno jamás salía corriendo tras ellos. En su lugar, inventó un complejo sistema de espantapájaros conectados por cuerdas. Desde la sombra de su árbol favorito, apenas moviendo un dedo, tiraba de una cuerda y hacía que los muñecos se agitaran, provocando la huida de las aves, todo sin siquiera levantarse. Cuando le pedían que trajera agua del pozo, construía pequeñas rampas con canaletas hechas de bambú, dejando que la gravedad hiciera todo el trabajo por él. Su padre, agotado, no sabía si regañarlo o admirarlo. Leno no se movía mucho, pero las cosas, de alguna manera, se hacían. Aún así, los vecinos lo veían con ojos críticos. «Es un perezoso», decían. «Nunca llegará a nada». Pero Leno no escuchaba. Sonreía con confianza, pensando que su forma de hacer las cosas era simplemente más inteligente. «¿Para qué sudar, si puedo pensar?», se repetía a sí mismo. Sin embargo, en el fondo de su alma, sentía un vacío, porque aunque evitaba el trabajo, también evitaba el crecimiento. Su ingenio era como una semilla que nadie regaba y, mientras él creía estar ganando, en realidad se estaba quedando atrás. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Muy pronto, la vida lo pondría a prueba, y no habría cuerda ni canaleta que pudiera salvarlo del desafío que se avecinaba. Una mañana, el sol aún no había despuntado por completo cuando Leno escuchó un silencio inusual en la casa. Su padre, que siempre se levantaba antes que nadie, no había salido. Leno, curioso y un poco inquieto, fue a su habitación y lo encontró encorvado en la cama, con la frente ardiendo y la respiración pesada. Por primera vez en su vida, su padre no podía trabajar. El médico de la aldea llegó más tarde. Tras examinarlo con calma, sentenció con voz seria: «Debe descansar al menos un mes». Nada de esfuerzo. Leno sintió un escalofrío. Nunca había imaginado que su padre, su roca, pudiera caer así. Los campos no podían esperar.
Las semillas necesitaban ser sembradas, el riego debía hacerse todos los días y las malas hierbas ya comenzaban a invadir los surcos. Los vecinos ofrecieron ayuda al principio, pero todos tenían sus propios campos que atender. Poco a poco, todas las miradas se volvieron hacia Leno. «Es tu turno», le dijo una anciana. «Tu padre te necesita». Leno lo intentó. Se puso el sombrero de paja, tomó la azada y, después de una hora, se rindió. El calor lo sofocaba, sus manos le dolían y no tenía idea de qué hacer. Intentó usar sus viejos trucos, pero nada servía en un campo de verdad, con tierra dura y plantas delicadas. En pocos días, las hojas comenzaron a marchitarse, los pájaros regresaron y las plagas también. Leno observaba el desastre crecer y, por primera vez, sintió un peso en el pecho que no era pereza. Era responsabilidad. Cada mañana, al despertar, Leno salía y miraba los surcos resecos, las plantas caídas, los frutos pudriéndose antes de madurar. El campo que antes florecía bajo las manos de su padre ahora parecía un cementerio vegetal, y él era el único culpable. Los vecinos ya no ofrecían ayuda, pero tampoco se molestaban en ocultar sus palabras. ¿Qué esperaban de él?, decían algunos. Ese muchacho nunca sirvió para nada, murmuraban otros. Cada comentario le dolía más que el calor del sol o el peso de la azada. Y lo peor era su padre. Desde la cama, intentaba no mostrar su tristeza, pero sus ojos hablaban de una decepción contenida. Una tarde, mientras arrancaba malas hierbas sin convicción, Leno se sentó en medio del campo y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Por primera vez en su vida, deseó profundamente no ser perezoso. No por los demás, sino por él mismo. Quería ser útil. Quería devolverle a su padre todo lo que él le había dado. Quería mirar el campo y sentirse orgulloso. Pero sentía que ya era demasiado tarde, que había fracasado. La noche cayó y Leno permaneció en el campo bajo las estrellas, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de dudas. Entonces, en el silencio, se hizo un juramento. Si alguna vez la vida le daba otra oportunidad para demostrar su valor, la tomaría. Sin más excusas, sin más atajos. Solo necesitaba una oportunidad. Y esa oportunidad no tardó en llegar. Al amanecer del día siguiente, mientras Leno caminaba cabizbajo por el mercado de la aldea, escuchó el pregón de un mensajero real que lo hizo levantar la vista. «Atención, habitantes», gritaba el hombre. «El rey ha anunciado una gran competencia, abierta a todos los ciudadanos. El ganador recibirá un cofre de oro y el título de inventor del reino. 3 desafíos, una sola corona». La gente se arremolinó para escuchar los detalles. Leno, aún sucio de tierra y con la ropa arrugada, se acercó con cautela. Su corazón latía con fuerza. Inventor, oro, una competencia de ingenio. Aquello no sonaba a fuerza bruta, sino a estrategia, a usar la mente, la única cosa en la que él creía tener ventaja. Pero cuando dijo en voz alta que estaba pensando en participar, las risas no se hicieron esperar. «Tú», se burló un carnicero. «El dormilón va a competir por el oro del rey». Otros estallaron en carcajadas y uno gritó: «No te vayas a quedar dormido a mitad del desafío». Leno tragó saliva, aguantó la burla y no respondió. Algo dentro de él ardía. No era rabia, era determinación. Por primera vez, no quería demostrarle nada a los demás. Solo quería demostrarse a sí mismo que podía ser más que un chico perezoso con buenas ideas. Volvió a casa con los ojos encendidos. Su padre lo miró desde la cama y Leno, con voz firme, dijo: «Voy a competir, papá. Y esta vez,
no voy a fallar. El día de la primera prueba llegó con un cielo despejado y un aire tenso. Decenas de participantes, fuertes y decididos, se alinearon frente a un enorme lago que reflejaba el sol como un espejo. El desafío era claro: cruzar el lago y llegar al otro lado lo más rápido posible. No había botes, solo el agua, los nervios y la creatividad. Leno observó el lago con una mezcla de inquietud y determinación. Nunca había aprendido a nadar. Su corazón golpeaba como un tambor dentro de su pecho. Vio a los otros estirar, calentar sus músculos y lanzarse al agua con fuerza. Las salpicaduras volaban, las brazadas eran firmes. Él, en cambio, se quedó en la orilla, inmóvil, con los ojos cerrados y la mente trabajando. Mientras los demás luchaban contra las olas, Leno desapareció entre unos arbustos cercanos. Nadie entendía qué hacía. Algunos incluso lo señalaron riendo. Pero 15 minutos después, Leno emergió cargando una balsa improvisada, hecha con troncos secos, lianas y su propio cinturón. Con cuidado, la empujó al agua y se subió. Usando una rama larga como remo, comenzó a cruzar lentamente. No era el más rápido, ni el más elegante, pero mientras algunos se agotaban, otros se desviaban o se hundían por el cansancio, Leno avanzaba constante. Al final, cuando tocó la otra orilla, fue el tercero en llegar. Los jueces lo miraron asombrados. La multitud guardó silencio. El perezoso había llegado, y no por fuerza, sino por ingenio. La última prueba fue anunciada al día siguiente, y con ella llegó un nuevo murmullo de expectación. Esta vez, los participantes fueron llevados a una amplia explanada donde descansaban enormes bloques de madera maciza, pesados como rocas. El desafío era simple en palabras, pero brutal en su ejecución: llevar el bloque desde un extremo del campo hasta la línea de meta. No había reglas, solo había que hacerlo llegar como fuera. Los competidores más fuertes comenzaron de inmediato. Empujaban con los hombros, con las piernas, gritaban, resoplaban. El sudor brotaba de sus frentes. Algunos lograban mover sus bloques apenas unos metros. Otros, apenas los hacían temblar. Leno se quedó parado frente a su bloque, observando. No lo tocó. Caminó a su alrededor, se agachó, lo golpeó suavemente, lo midió con la mirada. Mientras los demás se agotaban en la fuerza bruta, él buscaba un ángulo diferente. Entonces, como si una chispa lo hubiera iluminado, sonrió. Sacó su cuchillo y comenzó a tallar. Durante una hora, nadie entendió lo que hacía. Pero lentamente, su bloque comenzó a perder sus esquinas, a tomar una forma curva, redonda. Una esfera de madera. Los espectadores lo observaban en un silencio perplejo. Cuando terminó, Leno respiró hondo, apoyó ambas manos y empujó. La esfera rodó. No necesitó fuerza, solo impulso. Avanzó suavemente por la inclinación natural del terreno, cruzando la línea de meta ante los ojos atónitos de todos. Silencio. Luego, aplausos. Y después, ovaciones. Leno, el perezoso, había ganado. No con músculos, sino con la mente. Esa noche, mientras el cielo se iluminaba con fuegos artificiales en honor al vencedor, Leno no pensaba en el cofre de oro que acababa de recibir, ni en los gritos de la multitud, ni siquiera en el rey que lo había felicitado con una sonrisa de orgullo. Pensaba en su padre. Al amanecer siguiente, sin anunciar su llegada, Leno regresó al campo. Su padre, aún débil pero ya de pie, lo vio desde la puerta con los ojos llenos de emoción. Leno no dijo una palabra. Simplemente se acercó, lo abrazó con fuerza y luego se fue directo al granero. Desde aquel día, algo había cambiado en él.
Ya no se escondía bajo los árboles para dormir. Se levantaba antes que el sol, organizaba las herramientas, reparaba cercas, regaba con esmero. Pero no había abandonado su ingenio. Usaba su inteligencia para mejorar cada proceso del campo, diseñando sistemas de riego eficientes, trampas naturales contra plagas y herramientas que aliviaban el trabajo. Con el dinero del premio, compró cientos de árboles frutales y contrató a algunos vecinos para que le ayudaran a plantarlos. En pocos años, el terreno floreció como nunca antes. Naranjos, mangos, manzanos. La granja se convirtió en la mayor proveedora de frutas de toda la región. Pero más allá del éxito, lo que verdaderamente había germinado era algo dentro de él. Su propósito. Su deseo de crecer. Su voluntad de ser mejor. La pereza ya no tenía espacio en su vida. Ahora, cada día traía consigo un motivo para avanzar. Con los años, el nombre de Leno dejó de estar ligado a la pereza. Ahora, cuando la gente lo mencionaba en el mercado o en las ferias, lo hacían con respeto, con admiración. El joven que transformó su destino, decían. El que convirtió la holgazanería en fortaleza. Pero Leno nunca se dejó llevar por el orgullo. Siempre recordaba los días en que no quería mover un dedo, las tardes en que su padre trabajaba solo mientras él dormía sin culpa. Y sobre todo, recordaba aquel momento en el campo, cuando todo estaba perdido y él lloró entre los surcos secos. Ese fue su verdadero despertar. A menudo, los jóvenes de la aldea lo buscaban para pedirle consejo. Algunos eran como él había sido, soñadores, pero desmotivados. Querían algo mejor, pero sin esfuerzo. Leno los escuchaba con paciencia y luego les contaba su historia. Les decía que la pereza no es un destino, sino el síntoma de alguien que aún no ha encontrado su propósito. No necesitas ser el más fuerte, les decía. Solo necesitas saber por qué quieres levantarte cada mañana. El resto, lo construyes paso a paso. Leno nunca más volvió a ser perezoso, no porque se obligara, sino porque entendió que su talento no era un lujo, sino una responsabilidad. Y descubrió que cuando uno encuentra su razón para vivir, hasta el alma más dormida despierta. Y así, el niño que no quería trabajar se convirtió en el hombre que inspiraba a todos a no rendirse jamás. Porque a veces, el cambio más profundo nace del mayor de los errores. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Al suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir creando relatos como este, llenos de inspiración y enseñanzas para el alma. Cada me gusta y cada vez que compartes este video, es una luz de esperanza que envías a alguien que podría necesitarla hoy. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia te impactó más, o si alguna vez tú también te has sentido como Leno. Tu experiencia puede motivar a otros. Gracias por estar aquí y por permitir que estas historias lleguen a ti. Que la paz y el propósito guíen siempre tu camino. Hasta pronto.